Libro de Proverbios. Quiero iniciar acá Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Todos conocemos el texto, sin embargo lo voy a leer en la versión Nácar Colunga. Gloria al Señor. Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin embargo, en la versión que yo, o algunas versiones, por ejemplo, la versión Nácar Colunga dice: guarda tu corazón con toda cautela, porque es manantial de vida. La versión, gloria al Señor, otra versión acá que también me gustó es la versión Torres Amat 1825, que dice: guarda tu corazón con toda vigilancia, porque de él mana la vida. Amén. Gloria a Dios. Entendiendo y viendo esto, vemos el llamado de atención de la palabra de Dios. Y quiero extraer de estas versiones dos palabras. La primera es vigila, que fue la última versión que leí acá, en la versión Torres Amat, que dice que utiliza la palabra vigilancia, y la palabra Nácar Colunga, la versión Nácar Colunga, dice con toda cautela. Nosotros debemos ser cautelosos, vigilantes, al nivel de tener una vigilancia de que nuestro corazón, amados hermanos, ya que es una fuente donde puede surgir agua, tanto limpia como contaminada, y me refiero simbólicamente a que lo que está almacenado en nuestra mente, en nuestro corazón, pueden ser sentimientos que puedan ser constructivos, tanto pensamientos como puedan estar dañados. Y los sentimientos dañados son un virus letal, una epidemia espiritual totalmente destructora para aquellos que no saben despojarse de esos sentimientos que puedan estar dañados dentro de nosotros. Alguien mencionó aquí que nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y la Biblia dice en el libro o en la epístola de Tesalonicense que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible en santidad hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no está hablando solamente en un ámbito literal o doctrinal, está hablando de que una de las formas de mantener la santidad en el cuerpo, porque hay pecados que se cometen con el cuerpo y en el cuerpo, pero hay pecados que vienen de adentro, que vienen del alma, y otro más profundo, como lo son las abominaciones y la iniquidad, que están en el espíritu de nosotros, que son el mayor mal que una persona puede cometer. Por ejemplo, David, su pecado no fue un simple adulterio. El pecado de David fue una iniquidad fuerte, porque fue una premeditación, fue una alevosía, más allá de ser un homicidio, más allá de ser una inmoralidad, de atentar contra la vida de un hombre inocente que fue fiel a él como rey, como líder, como un dirigente, diríamos en este tiempo, alguien que presidió, que se creía y que Dios estaba con él y que era dirigido por Dios, pero que cometió ese error, cometió ese mal David, porque no se había dado cuenta. David no había tenido la cautela de ser vigilante y de ver lo que realmente estaba en el corazón de él. Había una parte de David que Dios amaba y que Dios lo había escogido por esa parte que David tenía, pero había otra parte que David tenía que estaba dañada dentro de él. Porque nosotros tenemos que saber, amados hermanos, que Dios nos ha llamado a nosotros para santificarnos, y lo que Dios quiere santificar no es lo que ya tenemos sano. Lo que Dios quiere santificar es lo que nosotros tenemos dañado. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que tener la cautela de presentarle a Dios los sentimientos dañados que nosotros tenemos. Tenemos que tener nosotros la diligencia y la responsabilidad
de cuidar lo que cruza por mi mente, mis pensamientos, porque a veces hablamos de no ofender a Dios con nuestras palabras, hablamos de no ofender a Dios con nuestros hechos, pero ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, ofendemos a Dios con nuestros sentimientos dañados, ofendemos a Dios cuando brota de nosotros la ira y brota el enojo. Y no es que nosotros seamos perfectos, porque no hay perfectos aquí. El único santo es el que está sentado allá en el trono. Pero nosotros debemos tratar por toda la vía posible de tener un corazón sano, restaurado, para poder disfrutar la vida espiritual saludable que Dios nos ha llamado a nosotros, que nosotros debemos tener. No se puede cumplir un propósito de Dios en una persona si no ha sido restaurada de adentro hacia afuera. No puede fluir la presencia de Dios en una vida o en un odre que tenga todavía un aceite que esté viejo o un vino que esté viejo. Porque el vino nuevo, cuando lo haga estirar, el odre lo va a partir, lo va a romper. Entonces muchos de ustedes están en la rueda del alfarero, donde Dios los ha tenido que, o nos ha tenido que volver a desbaratar Dios y volvernos a darnos forma a nosotros. Y he tratado en estos últimos días de no solo enseñar, sino de pedirle a Dios que hable conforme a la necesidad. Porque hay gente que está siendo enseñada que no está haciendo caso ni de la A de lo que se le enseña. Sino que estoy pidiéndole a Dios, dame la palabra no solo para enseñar, no solo para capacitar, no solo para impartir sabiduría, dame la palabra conforme a la necesidad. Y le decía al hermano, porque él me preguntaba, hermano, vamos a grabar, bueno, grábelo si quiere. Pero él me decía, hermano, ¿cuál es el tema? El tema es el perdón, ¿verdad? Se lo dije. Eso fue, y yo lo hablé. Y me dijo, hermano, ¿tú lo hablaste? Sí, pero Dios me mandó a volverlo a hablar. Entonces, nosotros tenemos que ser diligentes, amados hermanos, de tener cuidado de lo que está en nuestro corazón. Para mucha gente, perdonar equivale a olvidar. Pasar por alto. Perdonar es tratar de no acordarme de cuál fue el agravio que me cometieron, de tratar de no acordarme de cuál fue la ofensa que me hicieron, de tratar de no recordar cuál fue la falta, la deuda que cometieron contra mi persona. Pero realmente eso no es perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es tratar de no acordarse de la ofensa o tratar de no acordarse de la falta. Perdonar tiene que ver con la decisión suya y mía de soltar y de liberarnos nosotros del deudor o de aquel que cometió el agravio contra nosotros. Porque cuando no perdonamos, nosotros atamos al deudor o al ofensor a nosotros. Nos ligamos, no soltamos. Y en el vocablo, tanto en el hebreo como el griego, hay dos palabras que definen perdón. O en la Biblia hay dos vocablos que definen perdón. Uno tiene que ver con el perdón de pecados y otro tiene que ver con el perdón de deudas o agravios o las faltas. Y fíjese, hermanos, que aquel que restaura o aquel que perdona, mejor dicho, se convierte en un arma en la mano de Dios capaz de restaurar. Nosotros los cristianos somos el único ejército que cuando hay un soldado que está caído, lo terminamos de matar. Y eso no habla de la falta de madurez en una persona. Eso no habla de la falta de conocimiento ni de la falta de sabiduría.
Cuando hay alguien que necesita ser levantado, solamente se requiere una cosa. Se requiere un corazón sano, restaurador. Mucha gente, quizás a usted y a mí nos han pasado por encima en temporadas y en ocasiones. Nos han pasado por encima, o quizás nos han pasado por el lado y nos han visto como la Biblia dice, del buen samaritano. Han pasado sacerdotes y levitas por el lado suyo, por el lado mío. Todos nos ven, pero nadie nos ayuda. Pero fíjese que no es, repito, no es el que no restaura, no es porque no tiene ni conocimiento, ni porque no tiene sabiduría, ni porque no tiene madurez. Porque cuando se habla del buen samaritano, se habla que pasaron levitas y que pasaron sacerdotes y ninguno lo ayudó. Y ellos representaban la autoridad religiosa, representaban la sabiduría, representaban el conocimiento, representaban la experiencia, representaban la madurez. Ninguno lo ayudó. Entonces, el que no presta la mano para levantar, para restaurar, eso solamente indica una cosa, que no hay un corazón sano. Indica que hay un corazón dañado. Indica que hay un corazón que no ha perdonado. Porque cuando nosotros decimos, es que a mí nadie me levantó, levántese usted solo. Todavía yo recuerdo en el momento de que yo estaba siendo procesado por Dios, o que estaba viviendo unas consecuencias de unas malas acciones mías o de unas malas decisiones, y quizás nadie me apoyó, pero eso no indica que tú no tengas que apoyar. Eso no indica que usted no tenga que restaurar. Eso no indica que usted no tenga que poner y extender la mano. Eso no indica que si usted tuvo 1 año, 2 años, 3 años sin provisión o sin comida, sin carne, sin pollo, sin huevo, sin leche en la casa suya, ahora que usted lo tiene y ve a alguien que no lo tiene, que lo necesita, usted va a decir que ore a Dios como yo me cansé de orar. No, no es así. Eso habla de que hay un corazón que todavía no ha perdonado, porque quizás tú tocaste la puerta cuando necesitabas y el que podía abrirte no te abrió. Y eso mínimo, hay que perdonar. La Biblia dice, quítese de nosotros toda ira, gritería, todo enojo, toda maledicencia. Dice, ser benevolentes unos con otros, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que está amargado, gente que está obstinada, gente que está enojada porque todavía no ha perdonado, porque la falta de perdón produce amargura, la falta de perdón produce enojo, la falta de perdón produce gritería. Me dijo el Espíritu Santo, hay matrimonios que tienen que perdonarse. Hermano predicador, eso fue hace 20 años atrás. Hay faltas de 20, 30, 50, 60 que tienen que ser perdonadas. Hay gente que tiene que olvidarse de que eso pasó hace tiempo, que ya eso se le olvidó, que al otro se le olvidó. Sí, pero al que está ahí no se le ha olvidado. El que está cerca tuyo no se le ha olvidado lo que un día tú le dijiste. No todo se acomoda con que ayer fue el problema y hoy nosotros nos empiernamos. No se arregla con eso. Eso no se arregla así. Hoy se pueden empiernar, pero hay un área no sanada donde Satanás va a ganar ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese contexto de Corintios donde dice que no ignoramos sus maquinaciones, Pablo está hablando, los que estudiamos Biblia. Levante la mano los predicadores, maestros, ministros de Dios que conocemos Biblia. Levante la mano. El contexto, dígame si no es así. Pablo está hablando de perdonar a un ofensor, a un pecador.
Y ese pecador se asume teológicamente que era el que habló en 1 Corintios 5, que le dijo que se aparten de ese perverso. Se asume teológicamente así. Y Pablo dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque Pablo sabía que si no se perdonaba, el único que iba a ganar ventaja era Satanás. Porque le iba a ganar ventaja en la mente diciéndole, mira, sufriste, te levantaste y ahora nadie te quiere dar la mano. Entonces Pablo sabiendo esto como hombre con discernimiento de espíritu le dice, si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Para que aquel que está allá no gane ventaja sobre nosotros. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, el Señor me decía claramente, hay gente que tiene que perdonar. Quizás usted ha dicho, hermano, pero yo no le deseo que le pase un carro por arriba. Pero cuando tú escuchas ese nombre, cuando tú escuchas algo que se asocia con lo que a ti te pasó, con lo que tú viviste, ¿qué siente tu corazón? ¿Qué siente tu corazón? Hermanos, cuando perdonamos, en nosotros se forja un carácter restaurador. ¿Cuántas cosas? ¿Usted cree que a nosotros no nos ha tocado perdonar? ¿Usted cree que por qué Jesús dijo, antes de llevar tu ofrenda, ve y arréglate con tu hermano primero? Para Dios es más importante que tú perdones a que tú des tus $10 de ofrenda. A Dios le interesa más que el corazón tuyo esté limpio a los 3 bolívares que tú y yo podemos dar de diezmo. A Dios le interesa más que tu corazón, de donde emana la vida y donde tiene que fluir los ríos del Espíritu Santo, esté limpio. Una mente sana, un corazón sano, un alma sana, capaz de levantar, de restaurar, de edificar, de construir, de sumar. Dios le interesa más que tu alma esté así, a que tu alma, a que tú seas una gente que diga, yo colaboro en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, yo barro la iglesia, yo pinto la iglesia, yo alabo a Dios, grito más duro que todos los hermanos, grito más que el predicador, danzo más, giro más, salto más, soy más ágil, soy más inteligente. Dios no le interesa, con todo y esa diablura usted se va a quedar aquí. Sí, porque se va a quedar con la diablura de que no perdonó, y el que no perdona no será perdonado. Hay que aprender a perdonar. Entonces, hay un médico famoso llamado Chris McCullers. Define el perdón como una transformación que inclina a la persona a exhibir respuestas destructivas y cambiarlas por constructivas respecto a quien ha sido destructivo en su contra. O sea, este tipo, siendo un médico, entiende el perdón como una oportunidad de construir en aquello que te están destruyendo. Imagínese usted, un hombre que se supone que no tiene el Espíritu Santo, que no era evangélico, no era predicador, no era evangelista, no era maestro, no era diácono, no era nada. Un médico dice y entiende que el perdón desde el punto de vista de él es una oportunidad para construir en aquello que te están destruyendo. Hay un área donde te dañaron y tú sentiste el dolor, sentiste el impacto, trabaja en esa área. Es lo que entiende este médico. Si a mí me agravió que alguien no me haya dado la mano en la iglesia, trabaja en esa área. Lo dice un médico. Entiende que es una oportunidad para tú trabajar tu carácter en esa área. Un médico. Imagínese usted. Desde el punto de vista ético, dice que la respuesta moral de una persona a la injusticia que otro ha cometido sobre él o sobre ella. Eso es lo que dice desde el punto de vista ético de lo que es el perdón. Repito,
Desde el punto de vista ético se dice que el perdón es la respuesta moral de una persona a la injusticia que otro ha cometido sobre él o sobre ella. En nuestra moralidad, en nuestro sistema de valores, tiene que estar el perdonar. Tiene que estar el perdonar. Fíjese, hermano, que la palabra perdón, desde su raíz etimológica, per, que es el prefijo, y don, que es el sustantivo, significa don, donar o donación. El prefijo per da la idea de dar por adelantado, tomar la iniciativa. Entonces, el problema de nosotros es que nosotros estamos esperando que el otro tome la iniciativa que nosotros debemos de tomar. El esposo está esperando que sea la esposa la que tome la iniciativa, porque ella fue la que me agredió a mí, ella fue la que me ofendió, fue la que me dijo feo. Entonces, mayormente nosotros, por los deseos y las tendencias carnales que están en nosotros esperamos que sea el prójimo, el otro, que tome la iniciativa de pedirme perdón, porque él es el que me está agraviando a mí. Eso no lo dice la Biblia. Dice que si tú ves que hay alguien que tiene algo en tu contra, ve tú. No dice, espera que venga él. No dice. Ve tú y pídele perdón. Entonces, en el latín, la palabra perdonar viene del latín, valga la redundancia, perdonare, que significa dar por hecho que ya no se debe nada. ¿Qué parece? Y quiero avanzar aquí unos puntos, ya hablando introductoriamente sobre el perdón y enfatizando parte de lo que el Señor me dio. Quiero mencionar lo que no es perdonar, lo que no es el perdón, lo que no es, que nosotros creemos que es, pero eso no es perdón. Primero, número uno, si alguien tiene cuaderno, anótelo, porque yo siempre digo lo mismo. Hay palabras en Dios que se repiten una vez y no se vuelven a dar, pero si a veces Dios nos dice, háblalo otra vez, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que decirlo. Si lo quiere anotar, anótelo, para que le quede plasmado allí, y cuando le ocurra una ofensa, usted se acuerda de lo que es perdonar. ¿Estamos listos? Número uno, lo que no es el perdón. Anote. Perdonar no es justificar que la persona ofensora tenía la razón. Eso no es perdón. Perdonar no es decirle a alguien, sí, tú tienes toda la razón, para que no pase nada. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Perdonar no es hacerte tú el daño y decirle al otro, tienes todita la razón. Sí. Es más, hasta te aplaudo. Eso no es perdonar. Número dos, perdonar no es decir que no ha pasado nada cuando la realidad es otra. Tranquila, hermana, no, que no ha pasado nada. No, nada más que me metiste 7 puñaladas y me deshuesaste. Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada cuando ya se ha adquirido un nivel en la fe, de manera que lo que tú hagas no me afecte. Pero cuando afecta, no puedo decir que no ha pasado nada. No puedo. No se puede. Si usted no puede decir, no ha pasado nada. Que un hijo le diga a un padre, a una madre, mala madre, mal padre, fastidioso, tuertiempo. Y el padre no le puede decir, tranquilo, dice que no ha pasado nada. No, sí ha pasado.
Porque usted como padre, usted como madre se va a morir pensando que para su hijo usted no fue suficiente. Porque tiene un rebelde en la casa que no sabe sujetarse. O porque usted le permitió que le dijera como le diera la gana. No, hijo, no ha pasado nada, tranquilo, mi niño. No, eso no es. Perdonar no es justificarle al otro. No es decirle que no nada pasó, nada. Tranquilo que todo está bien, todo está chévere, Cambul. No, eso no es perdonar, hermano. Número 3, perdonar no es una obligación, es una decisión que trae salud personal. Hay gente que está enfermo, pero no está enfermo ni por el diablo, no está enfermo porque no decide perdonar. Yo no estoy obligado a perdonar a nadie. No, no estás obligado. Pero estás demandado a perdonar. Debes perdonar. Te conviene perdonar. Y pedirte perdón también. Porque el que no perdona, hermano, mire, escucha y que esto se le quede para siempre. Los que dañan son porque tienen su corazón dañado. El que hiere es porque su corazón está lleno de herida. El que lastima es porque su corazón está lastimado. De la abundancia del corazón, sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca o lo bueno, y del mal tesoro del corazón saca lo malo. Número 4, perdonar no significa que eres débil, que no tienes carácter o que no tienes dignidad. Aquí es donde el diablo se afinca. Blandengue, debilucho. Tienes carácter, no tienes dignidad. Para humillándote y pidiéndole perdón a ese. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios no habla así. El Espíritu Santo nunca te va a decir eso. Marián, vas a perder la dignidad pidiéndole perdón. No tienes carácter, Marián. Ese no es el Espíritu Santo. Ese no es Dios. No se parece nada a Dios. No se parece a Dios. Hermano, ¿cómo es Dios? Jesús, con todo lo que le están haciendo, dijo: Padre, perdónalo. No saben lo que hace. Entonces, hermano, número 5, perdonar no es ser superior, porque nadie se puede vengar de ti. No es. Porque hay unos que ahora agarran y entienden lo que es perdonar y ahora te perdono y andan perdonando a todo el mundo. Pero no lo están perdonando porque deben perdonar. Lo perdonan es para sentirse superior, para alardearse y decir: yo perdoné. Y para atribuir sobre ellos una justicia y una recompensa de Dios, cuando no te va a venir ninguna recompensa. ¿Ya tu recompensa vino? Sí. Tu recompensa llegó y te la trajiste tú mismo desde el momento que tú comenzaste a alardear: perdoné. Yo soy un perdonador, háganme lo que quieran. Esa es tu recompensa. Esa es tu recompensa. Entonces, mencioné 5 cosas de lo que no es perdón. Lo repito para los que no están anotando. Número 1, no es justificar que la persona ofensora tenía la razón. Número 2, no es decir que no ha pasado nada cuando la realidad es otra. Número 3, no es una obligación, es una decisión que trae salud personal. Número 4, no significa que eres débil y que no tienes carácter o dignidad. Y número 5, no es ser superior. Número 6, me había visto que estaba aquí. Número 6, perdonar no es tolerar el mal, no es acostumbrarte a malos tratos. Decir que tú eres un perdonador y que tú tengas que acostumbrarte a que te pisoteen no es tampoco perdonar. Eso no es perdón. No, porque yo tengo un corazón perdonador, voy a dejar que todo el mundo me escupe y me pasa por arriba y me pisotee. No, eso no es perdonar. Porque si eso fuera perdonar, entonces perdonar también tendría que ser justificar a la persona ofensora.
también tendría que ser darle la razón en todo a aquel que me ha agredido. Y eso no es perdón. Ahora, hermano, ¿qué es perdón? Número 1, lo que sí es el perdón. 6 cosas de lo que sí es el perdón. Número 1, es un proceso. Es un proceso. Aleluya, su nombre. Porque no todas las heridas se sanan de hoy para mañana. Es un proceso, perdonar es un proceso, porque hay cicatrices que fueron hechas que no van a ser saturadas de la noche a la mañana o de un día para otro. Van a ser sanadas con el tiempo. Pero tú no, hay una demanda, no creas que hay gente que se justifica. No, perdonar. Pero es que no, eso tiene que salir de aquí, hermano. Eso es un proceso. El hermano predicó y dijo que era un proceso. Llevan 5 años ese proceso. ¿Y hasta cuándo va a durar ese proceso? Sí, es un proceso, pero que es un proceso que tú no puedes abandonar, no puedes desertar de ese proceso. Tienes que día a día estar trabajando en ese proceso de perdón. Así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana para contigo, tú cada día tienes que estar construyendo en ese proceso de perdón, trabajando allí, vigilando, porque tienes que ser vigilante de tu corazón, vigilando hoy como amaneció mi corazón. A ver, un poquito más, perdonar, está perdonando, ahí va, lleva 10%, así como cuando esperamos una descarga en el teléfono, que dice 3%, 10%, 15%, 50%, 80%, hasta que llegue al 100%. Debemos estar allí nosotros, vigilantes. Número 2, perdonar es renunciar a un sentimiento dañado o negativo. Eso sí es perdonar, que tú constantemente renuncies a ese sentimiento negativo que está en ti, que está en mí. Eso sí es perdonar. Decidir renunciar. Número 3, perdonar es renunciar a la deuda. Es renunciar a eso que te hicieron. Número 4, perdonar es no ser más la víctima. Porque aquí le voy a decir algo, hermano. Ciertamente hay momentos, oiga bien, hay momentos donde usted tiene que echar a un lado el orgullo suyo, pero hay momentos donde usted como que tiene que sacarlo, no sé si me entiende. Pero no es el orgullo que va a sacar, es su identidad, su carácter y su valor como hijo de Dios. Porque no porque usted es hijo de Dios, usted va a permitir que venga una persona que le haya ofendido y lo ofenda las veces que a él le dé la gana. Si no haga como Pablo con Pedro, que le dio una cachetada. Por eso digo, hermano, no sea mala víctima. No sea mala víctima. Sonríe, que Cristo nos ama. Entonces, mucha gente entiende que perdonar es que hace callejito, ay sí, y darse golpe de pecho, y sí, dame madera, y dame por aquí, dame, sí, gloria a Dios, Cristo, sí, como Esteban sufrió y predica y se da en la Biblia, así como a Esteban le dieron ya piedras por Cristo, pero vio los cielos abiertos, sígueme dando, hombre, que yo veré los cielos abiertos. No va a venir, sí va a ver los cielos abiertos después que estés muerto. Después que estés allá con los pies para adelante, allá en el hospital, en la morgue, ahí sí vas a ver los cielos abiertos. Perdonar no es ser la víctima. Eso es perdonar, no ser más la víctima. Es saber que también tenemos un valor como hijos de Dios. Que tu valor no te lo quita una gente porque te murmure, ni porque te señale, ni porque te juzgue, ni porque te critique. Tu valor te lo ha dado Jesucristo cuando murió y resucitó al tercer día de entre los muertos de la cruz del Calvario, y te llamó a ti de tiniebla, te hizo a ti luz y te dio a ti valor como hijo y propiedad de Él. Ese valor no nos lo quita nadie. Que no me ama. No te ame, hombre. No me quiere. No te quiere, no te quiere. ¿Qué vas a hacer? Hacer, hermano. Perdonar es dejar a Dios que obre en justicia. Eso es perdonar. No es atribuirnos la venganza por mano nuestra. Voy a hacer yo. Ay, papá, ahora sí vas a ver.
¿Qué es lo que? No, eso no es perdonar. Perdonar es dejar y entender que hoy el que te está agraviando, la justicia de Dios caerá sobre él. El perdón nos sana emocional, almática, mentalmente, internamente, nos trae sanidad interior, pero también es un proceso de liberación porque nos libera de 6 cosas. Número 1, nos libera del dolor, nos libera del pasado, nos libera de una persona o de un evento negativo, nos libera del resentimiento, nos libera de la culpa y nos libera del tormento. 6 cosas que nos trae liberación el perdón. Espero que usted lo haya notado, si no lo busca en YouTube. Nos libera, repito, nos libera del dolor, nos libera del pasado, nos libera de una persona o evento negativo, nos libera del resentimiento, nos libera de la culpa y nos libera del tormento.